Bendecido día, hermosa familia del Ministerio en el Arca de María. Pues vamos continuando con esta última parte de esta unidad del desapego. El alma aprende con dolor y por amor a Dios a renunciar a sí misma en esta parte número 8. Y vamos empezando poniéndonos en presencia de nuestro amado Señor, pidiéndole la luz al Espíritu Santo para que nos ayude a entender y comprender lo que Él, a través de estos escritos de Luisa Picarreta, nos quiere enseñar sobre el desapego. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Pues vamos continuando con esos clavos que vimos la vez pasada sobre pues esos apegos que tenemos, esos clavos con los que crucificamos a nuestro Señor. Y vamos viendo este segundo clavo, que es el clavo pues de la economía. Y vamos viendo qué nos dice nuestro Señor, qué le dice a Luisa Picarreta. En el volumen 20, en enero 28 de 1927, le dice lo siguiente: hija mía, pobreza verdadera es cuando una criatura tiene necesidad, quiere tomar y no tiene que tomar, y está obligada a pedir a los demás un estrecho medio para vivir. Esta pobreza es de necesidad y casi forzada, en cambio, tanto en mí como en la mamá celestial, que era toda la plenitud del fiat eterno, era no pobreza de necesidad, mucho menos forzada, sino pobreza voluntaria, pobreza espontánea, exprimida por la prensa del amor divino. Nuestra pobreza fue de amor, pobreza de ejemplo para enseñar a las criaturas el desapego de las cosas bajas de la tierra. No fue pobreza de necesidad, ni podía serlo absolutamente, porque donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminan como de un solo golpe y pierden la vida. Bueno, aquí nuestro Señor pues nos habla muy claramente, ¿verdad? Todos estamos involucrados de una o de otra manera al dinerito. Y nos han enseñado casi todo en nuestra vida que nuestra vida va en torno al dinero, al poseer, ¿verdad? Y en nuestra patria celestial hay otro tipo de economía, y aquí nuestro Señor pues le dice a Luisa claramente, ¿verdad? Y esta economía es hermosísima. Y tenemos que entender la diferencia, ¿verdad? De la economía, de esta pobreza, que nuestro Señor pues le dice a Luisa, y tenemos que apostar por esa verdadera economía. Y vamos viendo que hay dos tipos de pobreza, ¿verdad? La pobreza humana y la pobreza pues divina, ¿no? Y pues Jesús nos está pidiendo, pues para vivir en este tiempo, que aprendamos a vivir desapegados de este bien económico, o sea, del dinero. Y si estamos apegados a las cosas de la tierra, al dinero, pues y le estamos pidiendo constantemente, ¿verdad? A nuestro Señor, que ahora que hemos empezado a conocer estos escritos, le estamos pidiendo que queremos vivir en ese reino de la divina voluntad, que queremos abandonarnos a sus santos brazos. Y Jesús, pues va a revisar en nuestra alma, pues ese apego económico, ¿verdad? Si somos despilfarradores, ¿verdad? Tenemos que reparar eso, tratando de vivir de una forma austera. Y esto Jesús quiere para todos. Jesús quiere que vivamos donde nosotros necesitamos de mucho para vivir aquí en la tierra. No, ¿verdad? Puedes tener mucho dinero, lo que tú quieras, pero si me lo quitan, ¿puedo seguir viviendo? ¿Verdad? No importa si tienes o no tienes. Aprender a vivir con lo que tenemos, eso es la austeridad.
Y cuando aprendemos a vivir con lo mínimo, por ejemplo, si ahora tengo para irme en carro, tengo para la gasolina, bueno, y si no, pues está bien. Siempre fiat, hágase, Señor. Si hoy tengo para comprarme un buen bistec argentino, bueno, si no, pues puros frijoles. Hágase, Señor, como tú quieras. Y esto nos lleva a una gran lección, ¿verdad? De no acumular cosas. Y somos bien dados a acumular cosas, somos bien dados a comprar cosas inútiles. A veces vivimos en esa mentalidad del dinero va y viene, que andas gastando a lo tonto. Y Luisita vivía en esa austeridad. Y Jesús quiere que vivamos con la confianza en la plenitud de la divina voluntad. Por eso quiere que que nos aprendamos nosotros a vivir con lo poco, ¿verdad? Que no necesitamos de los demás, de las cosas, ni de lujos, ¿verdad? Ir teniendo elementos de esa austeridad, ¿verdad? Aprender a vivir con eso poco es aprender a vivir siempre con Jesús. Y aquí vemos que Jesús nos habla de, pues, de estas 2 pobrezas, ¿verdad? La humana y la divina, que fue la que nuestro amadísimo Jesús vivió. Jesús fue pobre en un sentido de austeridad, porque quería demostrar a todo mundo que él, siendo rey, pudo vivir con lo poco, y con lo poco se puede vivir. San José, sabemos que él trabajó para conseguir los alimentos, ¿verdad? Nada les faltaba a ellos, nunca les faltó nada. ¿Y qué caracteriza la pobreza humana? Pues, cuando ve una carencia, la pobreza humana, Jesús nos dice, es una pobreza de necesidad, y la pobreza divina es una pobreza voluntaria. Y vamos viendo qué es eso de pobreza de necesidad. Miren, cuando tenemos necesidades humanas, nuestro pensar ya no está en Dios, sino en conseguir lo que necesitamos. Y a veces tenemos necesidades de cosas que realmente, ay, Dios mío. Y al conseguir un bien material, muchas veces Jesús se nos va de la cabeza, ¿verdad? Y se nos va nuestro Dios, ¿verdad? De nuestra mente, porque estamos pensando en esas cosas que queremos adquirir. Y la pobreza voluntaria es sabiendo que tú vives en ese divino querer, que vives en la plenitud, se decide a vivir con lo poco. Es como cuando Jesús le dice a Mamitas María, a nuestra Madre Santísima, ella es la reina de los dolores y al ser nuestra madre, y qué contradicción, ¿cómo es posible que el alma, verdad, que vive en la divina voluntad, y y nuestra madre, que es reina de los dolores, posible es si el que vive en la divina voluntad, ¿verdad? Solo es felicidad, pero Jesús le dice a Luisa, mi mamá y yo formamos ese dolor voluntariamente, ellos no tenían por qué sufrir nada. La pobreza voluntaria significa que Dios, sabiendo que hizo toda la creación para su servicio, voluntariamente Él dijo, yo viviré con lo poco. ¿Y por qué? Porque soy rico, todos los bienes son de Él. No hay nada de esto, es propiedad mía. Todo era de Él y eso es suyo. Y aunque así Él decidió voluntariamente vivir en austeridad, esto no significa que estaba pidiendo limosna, sino que Él confiaba completamente en el Padre y esto era lo que nuestro amado Jesús tomara la decisión de tener esa pobreza voluntaria. Y cuando nosotros conocemos la riqueza con este don tan hermoso que nos quiere dar de la divina voluntad, ¿dónde nos ubicamos? Por fuera tendremos pobreza de necesidad quizás, pero si me ubico dentro del reino donde yo no tengo que tener este pensamiento, sino que Jesús está en ti
Él es el dueño de todo y voluntariamente tú vas a aceptar la situación que se te presenta sabiendo y confiando todo en Jesús, sabiendo que el Padre no va a dejar sin alimento al Hijo, no lo va a dejar sin el amparo al Hijo. Hay que creerle a Dios, ¿verdad? Tomar mi situación actual voluntariamente. Si estoy fuera del reino, viviremos esa pobreza por necesidad, las preocupaciones, etcétera, etcétera. Y si Jesús te está compartiendo alguna necesidad, si estás pasando por alguna situación económica difícil, lo primero que hay que hacer es ubicarnos dentro del reino. Yo mentalmente confío en Dios, en Jesús que vive en mí y acepto esta situación, pero dentro de su reino. Y cuando yo me ubico dentro del reino y me voy a ubicar dentro de un mar de bienes y divinos de la creación, y todos los frutos, alimentos, sabemos que son de Él, son de nuestro Dios. ¿Y qué pide Jesús ante esta situación que estás viviendo? Pues tomarla voluntariamente, es decir, aceptar lo que estás viviendo como Jesús. Siendo el rico, se hizo pobre, pero no por necesidad, sino voluntariamente. Y sabiendo que tenía que trabajar por el reino sin preocuparse por los bienes de la tierra. Viviendo en esto nada te turba. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos confiando en Él. Al momento que tú ya te estás perturbando, ya no estás tú confiando en Él. Y Jesús va a ir poniendo las cosas. Y si pareciera que las cosas no se acomodan, ¿verdad? Lo que hay que hacer y reparar, y Él no te va a dejar sin comer. Y hay que trabajar por el reino, dándole ese te amo a Jesús, entregándole tu voluntad. Tomo y hago mío tu pobreza voluntaria, Jesús. No me preocuparé, sino que me ocuparé de ti. Busca primero el reino de Dios y todo se te va a dar por añadidura, dice nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Jesús dice que el que tiene esta necesidad está obligado a pedir cosas de la tierra y también pide algunos bienes del cielo. El que acepta la situación de hacerse pobre voluntariamente como Jesús, el que vive la pobreza divina, es una pobreza espontánea. Es ahí donde viene el desapego, ¿verdad? Es una pobreza de amor. Y en la pobreza voluntaria terminan los males porque ha logrado vencer voluntariamente. Y ahora, si no hay preocupaciones, no hay temores ni angustias, porque esta parte muchas veces saca estas almas de la divina voluntad, ¿verdad? Cuando empieza a ver estas preocupaciones, estos temores, estas angustias. Y en este alimento divino, la situación que me comparta mi Jesús, si es situación de austeridad, hay que decidir cómo la tomamos o voluntariamente aceptarla como Jesús la aceptó. Jesús, aún en esa pobreza, entregó todo para el reino, para que nosotros conozcamos ese reino. Y Jesús en ningún momento se preocupó. Al contrario, decía, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Y es aquí donde tenemos que cuestionarnos qué tan serio estamos tomando la situación económica. ¿Qué estamos viviendo? ¿La estamos haciendo nuestra como Jesús la tomó o nos está sacando del reino de esta divina voluntad? Y vamos viendo qué nos dice nuestro Señor, nuestro amado Jesús sobre la providencia, la providencia. Y en el volumen 2, el 26 de abril de 1889, dice: me son tan agradables las almas desapegadas de todo, no solo el afecto, sino también en el efecto, que a medida que van despojándose, así mi luz las va invistiendo y llegan a ser como cristales en los que la luz del sol no encuentra impedimento para penetrar dentro de ellos, como lo encuentra en las construcciones y en las demás cosas materiales. La providencia, mis hermanos, ya vimos esto en la en las sesiones pasadas, ¿verdad? De la Santa Providencia, sobre por afecto y efecto, ¿verdad? Y Jesús
pues aquí nos dice que quiere nuestra alma, quiere que esté transparente. Y estas situaciones, por más difíciles que sean, Jesús quiere demostrarnos que en su pobreza no nos va a faltar nada. No nos preocupemos por estas cosas que tenemos que guardar, que hacer. No, nuestro refugio es esta divina voluntad, es ese don que nos quiere dar. Y Jesús, créelo, Jesús se va a encargar de todo lo demás. Y hay una en la hora número 18 de las 24 horas de la pasión, nos ayuda a reparar esto sobre estos apegos que tenemos a la economía. Y una parte de esta hora 18 dice, y con el desnudarme, reparo por aquellos que llevan vestidos de lujo e indecentes, por los pecados contra la modestia y por aquellos que están tan atados a las riquezas, a los honores, a los placeres, que ellos se forman un Dios para sus corazones. Reparemos, hermanos, reparemos todo esto que nuestro Señor se duele, todo esto con lo que lo crucificamos. Desnudado Jesús mío, tomamos y hacemos nuestra tu desnudez para desnudar a todas las almas de las riquezas que las llevan a la perdición de los placeres, de los honores. Queremos darte nuestro te amo y revestir a todas las almas con la gracia que te reviste a ti en cada acto, con la gracia de tu pobreza, en donde voluntariamente decidiste ser pobre entre los pobres, sabiendo que todo lo adquirías del Padre, sin preocuparte, sino ocuparte por el reino. Pues vamos viendo, vamos continuando con este tercer clavo, que pues el desapego a mí mismo. Ay, un tema muy profundo, hermosos, muy profundo, ¿verdad? Este clavo, el maligno lo ataca mucho. Y en este tiempo, pues estamos muy acostumbrados a escuchar en estas nuevas corrientes ideológicas, ¿verdad? Que nos insisten el yo y después el yo y primero yo y al último yo también, ¿verdad? Yo, el mi cuerpo, mi decisión. Han escuchado por ahí esa frasecita también seguramente. Y hay que reflexionar por los dones y cualidades que nos ha dado Dios, ¿verdad? Todos tenemos dones y muchas veces ni siquiera sabemos qué dones tenemos porque estamos cegados y vemos más lo negativo que lo positivo en nosotros, ¿verdad? Pero también a veces es al revés, ¿verdad? Hay gente que se adula porque dice que son buenas para muchas cosas, que yo soy bien acá y yo le sé acá y primero yo y luego yo sé de esto, yo sé de aquello y yo y primero ese yo, ¿verdad? Que viven tan apegadas a sí mismo, tan aparentemente seguras de sí mismas, ¿verdad? Y todo lo que Dios nos ha dado en dones, ¿verdad? Y todos tenemos muchos dones, ¿verdad? Hay que descubrirlos. Aquí no hay nadie que diga que no tiene dones. Todos tenemos nuestros dones. Y muchas de estas cualidades o dones, ¿verdad? Estos reconocimientos, esto que hemos obtenido del mundo, ¿verdad? Títulos, reconocimientos, quizás un buen trabajo, ¿verdad? Por lo que eres, o los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a entregar estos dones a Dios? Jesús quiere que empecemos a desapegarnos hasta de nuestros propios dones. Y es que los voy a poner al servicio del reino, a veces decimos, ¿no? Deja que Jesús lo decida. Muchas veces nos vanagloriamos ante los demás de los dones que tenemos y sucede, y estos dones muchas veces, ¿verdad? Nos hacen soberbios. Tengamos mucho cuidado. Jesús cuando ve esto y esto que hay dentro de nuestro corazón y le estoy yo pidiendo al Señor que yo quiero vivir en su divina voluntad, que yo quiero ser toda de Él,
Nuestro Jesús nos va a pedir los dones voluntariamente, y así como nos pidió una pobreza voluntaria, así Jesús nos va a pedir que le entreguemos los dones, ¿verdad? Jesús no va a ir pidiendo todo en la medida que Él vea que estamos apegados a ella, así es que tengamos, pues, mucho cuidado. Y vamos viendo que en el volumen 7 nos habla de esto, ¿verdad? En la En enero 10 de 1907, vamos a ver qué nos dice nuestro amado Jesús. Ay, y dice: "Hija mía, en tanto el apego de las criaturas al propio gusto, que estoy obligado a contener en mí mis dones, porque en lugar de apegarse al donador, se apegan a mis dones, idolatrando mis dones con ofensa al donador. Así que si encuentran su propio gusto, hacen algo, más bien no hacen, sino que satisfacen el propio gusto. Y si no hay gusto, no hacen nada. Así que el propio gusto forma una segunda vida de las criaturas. La criatura está pegada a los dones, ¿verdad? Ese es otro apego. Y con la finalidad de hacer sus gustos, lo que ella quiere hacer, quizás es buena para el deporte, para el canto, para muchas cosas, para vender, ¿verdad? Em, sus gustos. Jesús dice que nos apegamos a los dones más que al donador, que idolatramos los dones con ofensas al donador y muchas veces hasta en las cosas santas. Nosotros trabajamos nuestros dones, decimos hay que trabajar los dones para Dios. Y al recibir nuestros elogios, nos vemos más a nosotros mismos que a Jesús, que es el dueño de los dones, que no se nos olvide. Jesús nos dice que hay que reconocernos, pero sabiendo que todo viene de Dios. Nada es por mí, lo único que hemos hecho es decir sí a Jesús. Y si Él me pide trabajar mis dones, yo lo voy a hacer en su voluntad para que sea el Señor de los dones, para que yo reconozca en los dones que ha puesto en mí. Y eso tiene que ser constantemente. En ningún momento voltearnos a ver a nosotros mismos, todo referirlo a Dios. Y el problema es cuando no encontramos sus dones, ¿verdad? Hay muchos que no sabemos qué dones tenemos y todos tenemos. Y para poder reparar, tenemos que analizar nosotros cuáles son nuestros gustos que están relacionados con tus dones. Y esos gustos tienen que ver con aquello a lo que nosotros nos vamos a inclinar, ¿verdad? A las cosas humanas. Jesús le dice a Luisa, cuando nuestros gustos son meramente humanos, hay que repararlos. Por ejemplo, un gusto humano. Ay, me encanta hacer jogging todas las mañanas 1 hora. Y lo hago para sentirme bien, para la salud, etcétera, etcétera. O, o viajar, a mí me gusta mucho viajar y conocer, soy bueno conocer a mucha gente de otras partes, hacer fotografías. Me encanta la fotografía, yo hago unas fotos excelentes, preciosas. De eso trabajo en fotos, etcétera, ¿no? Y todos estos son gustos humanos. Pero Jesús le dice a Luisa, escuchen bien, que en la divina voluntad, estos gustos humanos deben desaparecer y nuestros gustos deben ser gustos divinos. Y si queremos vivir el cielo en la tierra, nada de lo que es tierra está en el cielo. Entonces, nuestro paladar lo quiere depurar. Él dice, yo voy a purificar tu paladar para que tú desgustes más las cosas del cielo que de la tierra. Y cuando tú degustes más las cosas del cielo, ahora va a empezar que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser esté enfocado en darle la correspondencia de amor a Dios, la reparación por todos y entregarle nuestra voluntad. Y lo único que tenemos es y que queremos y que tenemos que hacer es que se extienda ese reino de Dios en nosotros. Y esto no quiere decir que ya no vamos a viajar. Esto no quiere decir que ya no vamos a tomar fotos. Esto no quiere decir que ya no vamos a hacer ejercicio 1 hora. Esto significa que vamos a seguir haciendo lo mismo,
Si tú vas a viajar, ya no vas a buscar complacerte a ti mismo y en este viaje, en esas fotos que vas a hacer, en ese hacer ejercicio, en ese tomarse un helado de fresa, ese cafecito con las amigas, etcétera. Ahora, lo que le vas a decir a Jesús, que en cada paso, en cada comida, en cada fruto, en cada gusto, tú le vas a dar ese te amo a Jesús por cada cosa que te guste y que estás haciendo. Y tú vas a llevar a todas las almas para conducirlas en tus pasos hacia este reino, para que se extienda este reino de la divina voluntad. Y así estamos cambiando nuestro pensamiento en una oración divina. Y es lo mismo, solo vamos a cambiar la intención. Un cambiar de pensamiento ya no es para beneficiarnos, es un pensar para darle ese te amo a tu creador, ese te amo a Dios. Y que en cada movimiento tuyo, todas las almas corran hacia Él. Y cuando salimos de viaje, si te gusta disfrutar los paisajes, las montañas, la playa, etcétera, te gusta hacer fotografías, qué sé yo, tú vas a tomar a la creación y en esa creación vas a darle ese te amo para que quede plasmado esas pinceladas divinas y llevarle esa correspondencia de amor. Vemos la intención y vamos a hacer lo mismo. ¿Verdad? Nuestro yo va a disminuir y nuestro pensamiento va a estar puesto en reparar, en darle ese te amo a nuestro Dios y en conducir a tantas almas en nuestro movimiento divino hacia el reino de la divina voluntad, ¿verdad? Estoy transformando mis gustos humanos en gustos divinos. Y si en esas vacaciones quizás suceden cosas inesperadas, decir siempre fiat, hágase, Señor, reparar y darle ese te amo en esas cosas. Jesús quiere que estemos reparando constantemente en el pensamiento, en nuestro adintra, en cualquier momento que Él nos ponga. Por eso, si sale el sol, bendito y alabado sea, Señor. Si está nublado, bendito y alabado sea, Señor. Si llueve, y voy a lavar ropa y no la puedo tender. Bendito y alabado sea, Señor. En cada gota de lluvia, bendito y alabado sea, Señor. Decirle, por ejemplo, Jesús, tú permitiste que lloviera. Te amo en cada gota de la lluvia. Nuestro pensamiento va a estar según su voluntad. En cada momento, mis hermanos, darle ese te amo a Dios y no estar quejándonos, porque somos bien dados de quejarnos del tiempo, que si hace calor, que si hace frío, que si hace viento, que qué frío, que qué calorón me estoy deshaciendo, etcétera, etcétera. Somos bien dados, ¿verdad? No estarnos quejando, buscar siempre cómo Dios va a estar actuando en nuestra vida para que en cada momento, en cada situación podamos darle toda esa correspondencia por todos los que no se la dan. Y vamos viendo que en la hora 13 de las 24 horas de la pasión nos ayuda a reparar, ¿verdad? En este fragmento de esta hora 13, cuando Jesús está en la cárcel, en la prisión, bueno, este fragmento dice así: ay, permíteme, atado Jesús, que te desate, y si amas ser atado, te ato con las cadenas del amor, que siendo dulces en vez de hacerte sufrir, te aliviarán. Y mientras te desato, quiero fundirme en tu cuello, en tu pecho, en tus hombros, en tus manos y en tus pies, para poder reparar junto contigo todos los apegos y dar a todos las cadenas de tu amor para poder reparar por todas las frialdades y llenar todos los pechos de las criaturas con tu fuego, porque veo que es tanto lo que tú tienes que no puedes contenerlo. Y para poder reparar por todos los placeres ilícitos y el amor a las comodidades y dar a todos el espíritu de sacrificio y el amor al sufrimiento. Jesús aquí repara todos estos apegos, todas estas cadenas que tienen que ver con estos dones de mirarse a sí mismo. Pedimos a Jesús ese amor al sacrificio. Nuestros pensamientos están constantemente en Dios sin distraernos. Y miren, esta es una forma en que Jesús quiere clavar nuestra voluntad para no mirarnos a nosotros mismos, sino mirar a Jesús
en nuestros actos cotidianos sin despegar la vista ni nuestro pensamiento de Él. Y todo esto que hemos visto son herramientas que nuestro amado Dios nos da para desapegarnos, porque Él quiere que que pensemos al siguiente nivel para podernos fundirnos en Dios y vivir el cielo en la tierra. Y no podemos vivir el cielo en la tierra si vivimos con apegos, que lo único que nos traen son tristezas, amarguras, depresiones, soledades, desesperaciones. Y es lo que estamos pidiendo siempre a Dios, que nos ayude. Pero Jesús dice, pero si estás tan apegado, hijo mío, el único que quiere es vivir en ti plenamente. No se te olvide, Él quiere vivir en ti plenamente. Y estos son los tres clavos, ¿verdad? Los tres clavos en contra del apego, estos clavos de la luz. Ya los hemos visto, ¿verdad? Aquí resumiendo, el primer clavo en contra del apego, pues es esa relación a las relaciones humanas, estos clavos de la luz, ¿verdad? Que, que traen más clavos de luz, ¿verdad? Que se van crucificando en nuestra voluntad. Este clavo, ¿verdad? Que lo tenemos muy arraigado en estas relaciones humanas, ¿verdad? Y Jesús nos indica que quiere que nos desapeguemos de los honores, ¿verdad? Estos humos en nuestra humanidad, en el ese buscar el aplauso, el quedar bien con los demás, en ese apego a los amores humanos. Jesús quiere clavarnos aquí, pero ¿cómo desapegarnos? Jesús muestra en los volúmenes que hay que aceptar en todo momento de nuestra vida, en ese eterno presente, ¿verdad? En el hay, empezar a ver, a tomar y hacer nuestra la pasión de Jesús. Y si no empezamos a ver esto en el fiat, el darle a Jesús, en reparar en cada instante de nuestra vida lo que está sucediendo en este momento difícil, quizás en ese apego humano y no aprovechamos esas oportunidades y se nos va a ir un acto. Y hay que estar bien atentos a lo que Jesús quiere hacer en mí. Jesús quiere hacer algo en mí. Jesús quiere hacer algo en ti, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo. Él quiere hacer algo, déjalo. Y en vez de renegar, de criticar, etcétera, Jesús no hizo eso. Hay que tomar lo que Jesús dejó en cada acto suspendido. Y Él dejó suspendido su vida para que nosotros la tomemos. Y es el momento, mis hermanos, de rehacer, de reparar, de darle el te amo constante. Y así se forma la vida del conocimiento, se forma esa vida del amor y se forma esa vida de la divina voluntad. Tenlo por seguro. Y vamos viendo este segundo clavo que lo acabamos de hablar, ese contra el apego en relación a la economía. Jesús es eternamente rico, millonario, nuestro Señor, riquísimo. Él es el dueño de la creación, es el dueño de nosotros mismos, Él es el dueño de lo que es, existe y existirá. Pero Él decidió con su propia voluntad vivir pobre entre los pobres. Los evangelios y este libro del cielo en esta obra de la divina voluntad, nos relatan muy bien esto. San José tenía que trabajar para traer el alimento, ¿verdad? Cuando iban migrando, cuando iban a Egipto, ¿verdad? Toda la creación iba en todo para que no les faltara nada a la Sagrada Familia. Y esto, mis hermanos, es la confianza plena en Dios. La elección de Jesús, la elección de Jesús fue ser pobre. Y en esta pobreza, a pesar de que vivimos en abundancia o en la carencia, que nosotros tenemos ese estado de vivir en esa austeridad y cuando vivimos llenos de lujos o en abundancia, lo más probable es que estamos pensando en nosotros mismos. ¿Cuántos, cuántos, cuando nosotros aprendamos a vivir con lo mínimo,
aunque tengamos mucho, estamos decidiendo por voluntad vivir en esa austeridad. Y como Jesús dijo, yo decidí ser pobre para enseñarte a ti, para enseñarle a la criatura que no se necesita mucho para vivir. Lo único que necesitamos es entrar a vivir de lleno en esta divina voluntad que nos está invitando. Y esta enseñanza de aprender a vivir de lleno es con decisión voluntaria y nos va a llevar a entender a vivir en este clavo de luz, ¿verdad? De la economía. ¿Y cuál es el estado actual de tu economía? ¿Tienes carencia económica? No te va a faltar nada si aprendemos a trabajar con lo que nos toca. Confiemos en Jesús y trabajemos por el reino, es decir, tomar y hacer nuestro ese acto de la vida de Jesús que confiaba plenamente en su Padre. Jesús le ayudaba a su padre San José a trabajar en la carpintería. Sin embargo, él siempre confiaba en nuestro Padre amado. Jesús en cada movimiento trabajaba por las almas, ¿verdad? Y vemos que esta verdadera pobreza es de decisión, esa austeridad, eh, la verdadera providencia, que ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Sabemos que cada primer viernes de mes pedimos pues casa, comida y sustento y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Y Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, la providencia en mi divina voluntad, de ahí viene la palabra, proveer, darnos. Y lo que buscamos normalmente, y cada primero, son bienes terrenos. Jesús dice a Luisa, hija, deja de pedir bienes terrenos, déjate de hacer eso. ¿Y cuál va a ser mi providencia en la divina voluntad? Cómo a mí me interesan las almas y cada vez que pidas esta providencia divina, Él nos va a proveer para que las almas lleguen más pronto a vivir en la divina voluntad. Y si estamos muy apegados a los honores que van a venir, ¿cómo nos van a proveer? Acuérdense de la providencia, la vimos la vez pasada. Las calumnias, las humillaciones, esas pequeñas crucecitas, y Dios las va a permitir con la finalidad para desapegarnos de aquello que estábamos muy atados. ¿Y cómo nos va a desatar de la economía? Si confío en mis negocios, etcétera, etcétera. Jesús moverá mi economía para que mire más a Jesús y confíe más en Él y me daré cuenta que no son mis fuerzas, sino que todo viene de Él. Y esa es la verdadera providencia, ¿verdad? La verdadera providencia es entender qué es lo que Jesús está permitiendo en mi vida para llegar a esos desapegos, ¿verdad? Ese camino del abandono es empezar a desapegarme. Y para empezar a desapegarme necesito ponerme los lentes de los que Jesús está haciendo en mi vida. Si estoy en gracia de Dios, es, es que Jesús lo está permitiendo para que nosotros confiemos más en Dios que en los honores humanos, en las fuerzas que hacemos para producir bienes económicos. Dios quiere que nos abandonemos plenamente en Él. Por eso tenemos que aprender a decirle a Jesús en cada momento, en cada circunstancia difícil, que lo amamos y le damos gracias. Y como se dice en la misa antes de la consagración, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, ¿verdad? Porque ahora hemos aprendido a confiar más en Él. Y en este tercer clavo del apego en relación a mí mismo, ¿verdad? Este falso amor a mí mismo. Y ahora actualmente la sociedad nos está empujando a mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El yo mismo es todo lo que son estas influencias ideológicas, todo lo que vemos con las leyes, las políticas, los que están aprobando, es mirarse siempre a la persona primero, ¿verdad? A lo como se percibe, ¿verdad? Muchos eh, hermanitos, ¿verdad? Que nacieron
de una manera y se sienten de otra y luchan y porque se están viendo ese apego a sí mismo, ese yo que quieren inflarlo para quitar a Dios en la vida del humano y lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Hemos visto eh, en las redes o en el internet, ¿verdad? De que hay ciertos personajes, personas ya mayores, cincuentonas, que se sienten niños de 3 años y pobres que les digas algo, ¿no? Y ya con todo lo demás, que ya saben, estas ideologías de género, etcétera, etcétera, ¿verdad? Jesús habla de esto. ¿Qué tanto tengo yo alzado ese yo para poder entregarlo? Jesús quiere clavar ese ego de nosotros para confiar plenamente que que primero es Dios y el último nosotros. Como dice las Sagradas Escrituras, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Y para que Dios crezca y yo disminuya, tengo que reconocer que Dios es todo y que yo soy nada para que al fundirse vea a Jesús. Él está viviendo en mí y solo se logra si reconozco mi nada. Por eso Jesús le dice a Luisa que nos desapeguemos de nosotros mismos, de nuestro yo, perdón. Y es bueno reflexionar qué es lo que Dios me ha dotado, cómo dan como don, qué dones tengo. Todos tenemos dones, algunos los expresan más que otros, ¿verdad? No lo han desarrollado, otros no los han descubierto, ¿verdad? Sabemos que unos son buenos para la música, otros son buenos para hablar, para escribir, para las matemáticas, para las artísticas, para la cocina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto que nos caracteriza son nuestros dones, ¿verdad? Normalmente decimos que hay que explotar los dones, pero estos dones, cuando se explotan para nosotros mismos, los usamos solo para un bienestar personal, que lo único que van construyendo son honores, buscando reconocimiento, etcétera. Y esto a su vez nos hacen olvidarnos de nuestro amado Jesús. Y Jesús dice, si verdaderamente quieres abandonarte en mí, tenemos que reconocer que Él es el dueño de los dones, no nosotros. Y esto nos voltea la mirada, ¿verdad? No soy yo, es Jesús que lo está haciendo en mí. Pues estos fueron estos clavos de la luz. Ya casi terminamos eh, esta parte del desapego y vamos viendo la finalidad del desapego, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Llegar de esa nada al todo y en el volumen 11, nuestro Señor dice lo siguiente en el libro del cielo. Dice, escribo cosas pasadas. Dice, estaba pensando entre mí, el Señor, a quien ha hablado de su pasión, a quien de su corazón, a quien de la cruz y tantas cosas. Yo quisiera saber quién ha sido la más preferida de Jesús. Y mi amable Jesús al venir me ha dicho, hija mía, ¿sabes quién ha sido la más preferida por mí? El alma a la cual he manifestado los prodigios, la potencia de mi santísimo querer. Todas las demás cosas son parte de mí. En cambio, mi voluntad en el centro y la vida, la rectora de todo, así que mi voluntad ha dirigido la pasión, ha dado vida a mi corazón, ha sublimado la cruz. Mi voluntad abarca y comprende todo, aferra todo y da efecto a todo. Así que mi voluntad es más que todo, por consecuencia, a quien he hablado de mi querer. Ella ha sido la más preferida de todos y sobre de todo. ¿Cuánto deberías agradecerme por haberte admitido en los secretos de mi querer? Mucho más quien está en mi voluntad es mi pasión, es mi corazón, es mi cruz y es mi misma redención. No hay cosas disimiles entre yo y ella. Por eso toda mi voluntad te quiero si es que quieres tomar parte en todos mis bienes. Si no hay desapego, mis hermanos, no podemos vivir esto en plenitud del divino querer de Dios, de todos sus bienes y tesoros que Él tiene.
y a nadie se los ha revelado en totalidad más que a mamita María y a Luisa Picarreta. Jesús le dice a Luisa que ahí está su divina voluntad, es decir, el querer de Dios, el querer divino. Jesús dice que en este corazón de la divina voluntad, en este sol, en este tesoro, dice, hay muchos secretos. Y estos secretos son los misterios de nuestra Madre Santísima, estos misterios, perdón, que nuestra Madre Iglesia Católica, nos habla de los misterios divinos, los misterios místicos, y que muchas veces no se ha podido aclarar muchas cosas, ¿verdad? Porque le llamamos, esto es un misterio de Dios, y este misterio se nos será mm, revelado cuando estemos en presencia de Dios. Jesús le dice a Luisa que en su divina voluntad están estos secretos divinos, donde están todos los bienes que, que su divina voluntad tiene. Él dice, anteriormente yo había hablado de mi corazón. ¿A quién le habló Jesús de ese corazón de él? Pues sabemos que a Margarita María la Coca, ¿verdad? ¿A quién le habló de la cruz, de esa encarnación? A Conchita Cabrera de Armida y a otros. ¿A quién le habló de su pasión? ¿Verdad? Al Padre Pío, ¿verdad? Y le mostró la Santa Misa con su relación a la pasión y a otros, etcétera. ¿Verdad? ¿Quién le habló de su misericordia? A la hermana Faustina, y así podríamos hacer una listota de estos misterios que nuestro Señor y que hemos conocido a través de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Jesús dice, ha habido muchas revelaciones de estos santos misterios, ¿verdad? ¿Quién le habló de la Eucaristía mística, ¿verdad? Muchos. Aquí podemos mostrar que Jesús ha puesto muchos de sus misterios. Pero Luisa le dice a Jesús, ¿quién es tu preferida? Y Jesús le dice, el alma a la que le he manifestado los prodigios y la potencia de mi santísimo querer. Dice, todas las demás cosas son parte de mí, de mi corazón, de su cruz, de su misericordia, etcétera. Pero en cambio mi voluntad es el centro porque Jesús no puede manifestar su corazón si no hay una voluntad que lo mueva. No puede manifestarlo, por ejemplo, su misericordia, si no hay una voluntad que lo mueva. ¿Y quién es el motor? ¿Quién es ese motor para que Dios manifieste todos estos secretos? Su querer, su voluntad. Jesús le dice a Luisa, ¿tú crees que solo esto son mis bienes? Claro que no. Todo esto ha sido los secretos de la redención, pero nadie conoce los secretos de su divinidad. Y hace falta sacar el secreto de su divinidad. Nosotros sacamos esto, pero nos falta tomar la divinidad. Jesús le dice a Luisa, para que tú puedas vivir los bienes de mi divinidad que te estoy revelando, necesitas tú vivir el desapego, porque en mi divinidad no hay nada terreno y debes de vivir en tu pensamiento, en tu ser, en tu actuar. Todo esto debe estar centrado en Jesús. Por eso necesitamos desapegarnos. ¿Y en qué piensas? ¿En un amor humano? ¿En qué estamos pensando? ¿En un amor humano? ¿En una traición? ¿En algo que me pasó hace 25 años? ¿En que me dejaron? ¿En que tuve una pérdida de un ser querido que falleció? ¿En qué estamos pensando? ¿A qué estamos arraigados en la tierra? ¿En dónde tenemos nuestros pensamientos? ¿En qué tenemos carencias económicas? ¿En cómo le voy a hacer para mañana? ¿Qué hago? Estamos arraigados en las cosas de la tierra. Y si mi pensamiento está en que tengo una enfermedad y no sé cómo ayudar, porque yo ya quiero salir de esto, ¿verdad? Ya muchas veces nos cansamos. ¿Qué hacemos? Nos estamos arraigando a las cosas de la tierra. Si mi pensamiento está en Jesús, en vivir su pasión con su divinidad, en vivir su misericordia, en vivir su corazón, en vivir su latido de amor en el respirar. Entonces debemos vivir fundidos en Él, vivir fundidos en Jesús. Y para poder vivir fundidos en Jesús necesitamos entender que toda su creación está fundida en Él. Jesús le dice a Luisa, todos los elementos dependen unos de los otros porque están hechos en unidad. Sabemos cuál es la fórmula del agua, H2O.
tiene oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita el oxígeno. Y si no hay oxígeno, no hay latido, no hay respiro, no hay vida. Nuestra sangre está compuesta de elementos, de la hemoglobina, los hematocritos, los leucocitos, los linfocitos, etcétera, etcétera. Y todos están fundidos, ¿verdad? Cuando te cortas y tú ves ahí la sangre, no estás viendo a ver la hemoglobina aquí, el hematocrito, a ver los leucocitos y esas, no, estás viendo todo fundido. Están fundidos y nosotros debemos vivir fundidos en su divinidad. Pero ¿qué pasa? No conocemos su divinidad. No conocemos su divinidad. Jesús le dice a Luisa que lo único que nosotros estamos usando es una fruta con la cual satisfacemos ese bienestar, esos gustos humanos, pero no tomamos la parte divina que Jesús puso en cada cosa creada. Y esto es lo que tenemos que aprender para ir desapegándonos de las cosas de la tierra y empezar a vivir el cielo en la tierra. Y en la medida que nosotros empezamos a vivir el cielo en la tierra, en lo que nos toque, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a cambiar, nuestras depresiones se van a ir, nuestras tristezas van a desaparecer, vamos a empezar, nuestro Señor va a sanar esos huecos y lo único que vamos a estar es trabajando en esas cosas del reino. Cuando empezamos a desapegarnos, Él va a ir sanando, mis hermanos, porque Él quiere que se extienda su reino. Y es, Él quiere, es viviendo esto en la eternidad, vivir la eternidad. Y cuando verdaderamente sea nuestra presencia aquí con Dios, ya no se nos va a hacer familiar nuestra amistad con Dios, que lo vamos a hacer es correr para abrazarlo y no tenerle temor a ese juicio, porque ya vamos a estar familiarizados aquí en la tierra, que vamos a tener ese encuentro pleno en la casa del Padre, en nuestra casa, en nuestra eternidad. Y vamos viendo ya, casi concluimos, ¿verdad? Reflexionando, ¿verdad? Hemos descubierto cuántas piedras tiene nuestra voluntad, ¿verdad? Cuántos clavos clavamos a nuestro Señor, ¿verdad? En esos clavos de la luz, cuando nos desapegamos, como nuestro Señor en esos clavos de la luz nos clava en esa cruz bendita que debemos de desear. Y es el momento de tirarlas al mar, mis hermanos. Todo, todo esto, todas estas piedras de nuestra propia voluntad que la tenemos ahí tan activa. Y de lo contrario, nuestra embarcación se hundirá. Si nuestro barco está lleno de piedras, de todos estos apegos, se va a hundir. Descarguemos nuestras piedras, aventámosla con el coraje divino hacia el mar y, y que ese mar haga olas de amor de manera que lleguen hasta nuestro Creador, esa súplica de que nos lleve a la tierra del divino querer, mis hermanos. Y a lo largo de estos talleres que hemos visto hasta ahorita, Jesús nos invita a subir a la barca. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero queremos subirnos, ¿verdad? Queremos subirnos. Jesús nos dice, este soy yo. Vimos ya las características del Padre, ¿verdad? Queremos emprender ese viaje con Él para abandonarnos. Vimos en las primeras sesiones, en ese primeros temas, ¿verdad? Sobre la introducción al santo abandono, que lo primero que necesitamos es la decisión. ¿Y dónde está nuestra barquita? Y este Jesús, y Él nos dice, ¿te quieres subir? Ven, porque vamos a ir mar adentro en ese Dukin Alton. Tienes que decidirte. Esta es la decisión. Quiero subirme con Jesús. Quiero subirme a esa barca con Jesús.
No tengas miedo. Jesús va a dirigir tu barca en ese mar adentro. En el segundo tema vimos esa obediencia, ¿verdad? Esa santa obediencia. Ya vamos mar adentro, aquí en la barquita que está dirigiendo Jesús, no yo, pero ya está en el mar, porque ya nos decidimos estar en él. Él ya está guiando. Él es nuestro capitán y nosotros estamos aprendiendo a vivir en él. Y en este tercer taller del desapego, pues vienen estas dos vienen estas olas altísimas que ponen en peligro nuestra barca, ¿verdad? Nuestra barca puede sucumbir y Jesús dice, tenemos que arrojar al mar todo lo que nos estorba. Y si nuestra barca se va a hundir, ¿verdad? Si vemos que se está hundiendo, es el momento del desapego. Si yo quiero llegar a este mar del divino querer, donde voy a encontrar a Jesús, donde voy a encontrar todos los bienes de todo un Dios que me quiere compartir aquí en la tierra, yo tengo que aprender a tirar lo que me estorba. Y lo que me estorba es lo que acabamos de ver en estos tres clavos del desapego, a las relaciones humanas, a esos amores enfermizos, a esas codependencias, a ese buscar el honor, el aplauso, la aprobación. Esto nos va a traer alegría quizás, pero después insatisfacción. Y tenemos que desapegarnos, mis hermanos. Y luego a desapegarnos a la economía, a estar buscando nuestro bienestar, etcétera, estar con ese miedo al futuro. Jesús nos dice, tíralo, deséchalo. Tú estás en mis manos. Tú sigue mi trabajo en el día a día. No te preocupes por el mañana. Trabaja por el reino en tu pensamiento. Dame ese te amo constante por los que no me lo dan y repara por todo. Y también tirar todo lo que tenemos al mirarnos a nosotros mismos. Mirar que nosotros tenemos esa fuerza en nuestras propias manos, de que todo depende de nosotros, ¿verdad? Siempre queremos tener el control, ¿verdad? Todo depende de nosotros, por nuestros dones, por nuestros éxitos, etcétera. Y hay que ver al dueño de los dones, no Jesús el que hace todo. Tirar mis gustos humanos para entrar a los gustos divinos en el día a día. Y todo esto son cosas que tenemos que estar atentos, porque si no, nuestra barca no va a llegar al mar del divino querer, a navegar en ese mar divino. Y ese mar divino que nos tiene esperando Jesús, una nueva belleza una nueva santidad. Entonces, reflexionemos en esto. Vamos a platicar con Jesús sobre estas exigencias de de esta embarcación, ¿verdad? Hagamos una visita al Santísimo. Y si no podemos ir a la iglesia, busquemos esa intimidad con el Señor. Jesús buscaba esos momentos en el que Él se apartaba de la gente y se iba a orar, a buscar ese contacto más íntimo con el Padre. Así tú también, apártate un momento y ve a hablar con Él, platícale con Él. Así sí, así también busquémoslo nosotros, platiquemos con Jesús sobre esta exigencia de la embarcación, de tirar lo que nos estorba y respondamos estas tres preguntas, estas reflexiones delante de Él. Miremoslo cara a cara delante del Santísimo. ¿Estoy renunciando a mis apegos familiares? ¿Estoy renunciando hasta las cosas listas o santas y no cumplimos la voluntad de Dios? ¿Sigo crucificando a mi Jesús con mis apegos porque por qué no me suelto de ellos? ¿Qué me hace falta para continuar la embarcación con mi Jesús? Dejemos que Jesús, mis hermanos,
Dejemos que Jesús clave nuestra voluntad con esos clavos de amor y clavos de luz, porque esta luz nos abrirá el entendimiento, porque todo un Dios quiere vivir dentro de mí. Todo un Dios quiere vivir dentro de ti. Y es lo único que busca Jesús, vivir en mi alma, en mis ojos, en mi boca, etcétera. Y que todo nuestro ser sea ese sol, toda una luz que vaya caminando hacia otras almas, hacia las almas que Jesús nos va a poner en ese encuentro, porque es Él que se va a mover en ti. Y vamos, para concluir, en esta sexta hora de la pasión, de las 24 horas de la pasión, vamos a hacerla todos juntos. Cierra tus ojos, sí, y reflexionemos en esto, mis hermanos. Oprimido amor mío, beso tu cuello y lo veo cargado de sogas y cadenas por los apegos y los pecados de las criaturas. Te compadezco y para aliviarte te ofrezco la unión indisoluble de las divinas personas. Y yo, fundiéndome en esta unión, te extiendo mis brazos y formando en torno a tu cuello una dulce cadena de amor. Quiero alejar de ti las cuerdas de los apegos que casi te sofocan y para endulzarte te estrecho fuerte a mi corazón. Pues así es, hermanos. Embarquémonos a la barca, tiremos esas piedras y rememos mar adentro con Jesús, José y María. Amén.